girantes. Abra su Biblia conmigo. Vamos a recibir palabra de Dios en esta mañana. Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio según San Juan, capítulo 20. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, dice la palabra del Señor en el versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles con vestidura blanca que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre y más. Ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Gloria a Dios. Le invitamos a orar. Padre del cielo, bendito sea tu nombre, Señor. Qué precioso poder leer estas palabras donde nos revela que tú no te quedaste ahí, tu hijo no quedó allí en la tumba, sino que Él se levantó de entre los muertos y resucitó para la gloria de Dios Padre. En esta mañana estamos rogando que tu palabra sea abierta delante de nuestros ojos y podamos verte, podamos ver a Jesús, podamos conocerte más, podamos entender más la naturaleza de tu resurrección, de la resurrección de Jesucristo. Y que, Señor, en esta mañana podamos tener un encuentro contigo a través de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, la resurrección de Cristo, como decíamos hace unos minutos, hoy es un día especial porque toda la cristiandad recuerda, conmemora el hecho más glorioso, la resurrección de Cristo de entre los muertos, aquel momento cuando el Señor Jesús se levantó victorioso de aquella tumba. Y me llama la atención porque dice la palabra aquí en el Evangelio de Juan que después que Juan entró allí al sepulcro, dice la palabra que Juan no entendía. Versículo 9, porque aún no había entendido la escritura. Juan no entendía lo que estaba sucediendo. Juan no sabía, miró aquellas cosas y dice: ¿qué está sucediendo? Llama la atención que vino Pedro, Juan, entraron y salieron corriendo nuevamente, y allí se quedó María Magdalena, sentada en una esquina llorando. Juan no había entendido, y lo entendió después, no había entendido el significado de la resurrección de Cristo, no había entendido, amados hermanos, que como decía la palabra, el Cristo tenía que resucitar. Dios te bendiga, campeón. No había entendido que la resurrección de Cristo era una confirmación de lo que Jesús había dicho de sí mismo. La resurrección de Cristo era una confirmación de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías enviado. La resurrección de Cristo era una confirmación de que cuando Jesús le dijo a su pueblo: yo me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esto era una confirmación de que si Jesús resucitó, también nosotros resucitaremos con Él y estaremos con Él. Y esa es una confirmación de estas palabras. La resurrección de Cristo, amados hermanos, es una confirmación para sus discípulos de que Dios tiene un plan para con nosotros. Fue una demostración del poder de Dios
y de que el pago por nuestros pecados había sido aceptado por Dios. Juan no había entendido estas cosas, pero ahora tú y yo lo podemos entender. Ahora tú y yo podemos entender esta realidad. Pero no vamos a profundizar en esto, sino que yo quiero enfocarme en otro elemento de aquel momento de la resurrección. Quiero enfocarme en un momento precioso que me llama la atención, porque mucho hablamos de los discípulos, mucho hablamos de Juan, de Pedro, de Juan, que por qué Pedro llegó Juan primero y después fue Pedro, que si era porque Pedro tenía primera y segunda y Juan venía a tener primera, segunda y tercera. No sé cuántas velocidades tendría. Pero la cuestión es, amados hermanos, que se habla de ellos, pero poco he oído hablar de María Magdalena. ¿Has pensado en esta mujer? María Magdalena. La conocimos en el Evangelio de Lucas, donde nos dice que era una mujer que había sido poseída por 7 demonios. Hoy no se habla, en unos círculos se habla mucho, en otros se habla poco. De hecho, he escuchado en ocasiones cuando se hablan de los niños que son muy dinámicos. Este niño es un demonio. A veces no entendemos lo que significa una persona estar endemoniada y hasta jugamos con ello. Pero esta mujer fue poseída por 7 demonios. Y ahora no tenemos ni idea. No podemos pensar qué tipo de demonios tenía ni las cosas que le llevaron a hacer. Porque una persona endemoniada puede hacer cualquier tipo de cosa. Una persona endemoniada, en este caso una mujer, era rechazada por toda la sociedad. Era una mujer que era apartada por todos. Era una mujer muy sufrida, muy dolida. Una persona endemoniada es alguien que prácticamente no puede ni autocontrolarse, porque es controlada por los demonios. Y dice la palabra que aquella mujer tenía 7 demonios. Ahora, es interesante que Jesús, cuando resucita, no se reveló a Juan y a Pedro que estaban ahí en la tumba. ¿Usted ha pensado en esto? ¿Quiénes eran los amigos íntimos de Jesús? Jesús tenía un círculo estrecho. Era Pedro, Juan y Jacobo, su hermano. Pero dentro de este círculo estrecho, Jesús tenía más relación con Pedro y Juan. Precisamente aquellos 2 discípulos que vinieron corriendo a la tumba. Ahora, yo me preguntaba, ¿por qué razón no se les presentó a Pedro y a Juan que estaban allí? Magdalena realmente no se menciona, pero no como a Pedro y a Juan. A Magdalena Jesús nunca le dijo, a ti te daré las llaves del reino. A Magdalena no le dijo, tú vas a tener un lugar especial en el crecimiento de la iglesia. No, fue a Pedro que le dijo, mira, tienes un lugar, tú eres una persona especial. ¿Cuántas cosas le dijo a Pedro? Pero no se le reveló a Pedro, no se le reveló a Juan, pero se le reveló a María Magdalena. Y nos preguntamos por qué. Como dice la palabra, María Magdalena fue una mujer, fue poseída por 7 demonios, una mujer que sufrió mucho, pero una mujer que recibió el perdón de Dios y fue liberada de la opresión diabólica. Y yo no sé usted si recuerda aquel momento cuando aquella mujer vino, que algunos piensan también que fue María Magdalena, y lloró sobre los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos. ¿Recuerdan aquel momento? Y Jesús dijo una palabra. Le dijo una palabra al dueño de aquel hogar. Mira, cuando yo vine aquí, tú ni me besaste, ni me diste agua para lavarme los pies. Pero esta mujer no deja de besar mis pies y limpiarlos con sus cabellos. ¿Y sabe por qué? Porque esta mujer que es una pecadora, es una persona mala del mundo. ¿Y sabe qué? Al que más se le perdona, ¿qué cosa dice la palabra? Más ama. Al que más se le perdona, más ama. Aquella mujer, María Magdalena, era una mujer que había sufrido mucho, era una mujer que había sido liberada del demonio, literalmente había estado endemoniada. Y esa mujer, aun cuando Pedro y Juan vinieron, miraron y salieron corriendo para atrás, ella se quedó ahí al lado, llorando, sin consuelo. ¿Por qué? Porque al que más se le perdona, más ama. Ella estaba destrozada porque no había encontrado el cuerpo del Señor. Estaba allí llorando. Y quiero decirte algo que esto nos revela, amados hermanos, y es que Jesús se revela a sí mismo a las Marías de este mundo. Jesús se revela a las Marías de este mundo. Jesús
a sus discípulos, fue a una mujer. Y si usted se da cuenta, la manera en que Dios actúa, Dios no se revela a los grandes de este mundo, sino, como dice la palabra, a lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios se manifiesta a los humildes, a los quebrantados de corazón. Cuando Jesús estaba allí en aquel momento en la sinagoga leyendo el libro del profeta Isaías, ese pasaje que dice: yo he venido para sanar a los quebrantados de corazón. Y al quebrantado de corazón es a quien Jesús se le manifiesta. Y María estaba allí, quebrantada de corazón, y Jesús se le manifestó. Cuando Jesús nació, ¿quiénes fueron los primeros en saber que Jesús había nacido? Los religiosos, los conocedores, los maestros. No, lo vil y menospreciado de este mundo. ¿Cómo poder saber que una de las evidencias de que el libro de Lucas es inspirado por Dios es que Lucas llega y dice: los ángeles se le aparecieron a los pastores? Porque si hubiese sido otra persona y no Dios el que escribe esto, realmente nunca se le hubiera aparecido a los pastores. Pero Dios aparece ¿a quién? Aquello que está quebrantado de corazón, aquello que dice: no lo merezco. Recuerden cuando hemos hablado de la bienaventuranza. La primera bienaventuranza no es bienaventurados los que confían en sí mismos, no es bienaventurados los que tienen gran capacidad. No, la primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que están quebrantados de corazón, aquellos que entienden que no necesitan, que no pueden hacer nada por sí mismos. Y dice la palabra que María estaba quebrantada. María estaba en aquel lugar sentada y decía: ya, todo se acabó para mí, no tengo esperanza. Mi única esperanza estaba en Cristo y ahora murió en Jesús y ahora está muerto. Pero allí se le reveló el Señor a María. Dice en el Salmo 34, versículo 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y en el Evangelio de Lucas 4, 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar la libertad a los cautivos y visitar a los ciegos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Este texto nos muestra que todos se habían ido, pero solamente María había quedado. María estaba tan acongojada, estaba tan triste, tan abrumada, que María no se pudo ver. Se quedó allí sentada en una esquina llorando. Pedro y Juan vinieron corriendo, miraron, no entendieron y se fueron. Ahora yo me pregunto, ¿qué tal si usted ve ahora, llega a este lugar y ve a una persona sentada en una silla llorando? ¿Cuál sería su reacción? ¿Mirarla y seguir? ¿Qué nos cuesta venir y sentarnos a su lado y decirle: ¿por qué lloras? ¿Te puedo ayudar en algo? Allí estaba María llorando. Y llegaron Pedro y Juan, hermanos, de los principales en el grupo de los discípulos. Ellos conocían bien a María. Y allí estaba María. Y aquellos discípulos no pudieron consolarla. No pudieron sentarse con ella. No pudieron llorar junto con ella. No, ellos se fueron. Pero ¿sabes qué? Cuando todos se van, siempre queda Jesucristo. Cuando todos se alejan, siempre queda Jesucristo. De hecho, me encanta, dice el apóstol Pablo cuando escribe, dice: todos me han abandonado, todos me han dejado solo, pero en la vida real no estoy solo, porque el Señor siempre ha estado conmigo. Hermano, quiero decirte algo en esta mañana. No importa cuán solo tú te sientas, no importa cuán grande sea tu batalla, no importa cuánto tú estés llorando, al Señor en su palabra nos revela que al contrito de corazón Él se le manifiesta, y Él está con aquel que está contrito de corazón. María, amados hermanos, estaba allí llorando.
estaba allí desesperada. Y la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó desde que María llegó y se dio cuenta que el cuerpo no estaba allí y vinieron los discípulos y ella se quedó llorando. No nos dice si pasaron 10 minutos, si fue 1 hora, si fueron 2 horas. No nos dice cuánto tiempo fue, pero lo cierto es que ella se quedó allí llorando. Y en algún momento se levantó y miró y vio una imagen preciosa. Dice la palabra que vio donde estaba el cuerpo del Señor, allí vio en un costado donde iba para la parte de los pies a un ángel y en la otra parte, en la cabecera, otro ángel. Y cuando usted mira esa imagen, tal vez ahora en un movimiento rápido, en un pensamiento rápido, no hace mucho sentido para nosotros, pero para un israelita hacía mucho sentido. Un elemento clave para todo el pueblo de Israel siempre fue el arca del pacto. Aquella arca que estaba donde la presencia de Dios se manifestaba. Y aquella arca era una caja de madera forrada en oro y tenía en su tapa un ángel en una esquina y un ángel en la otra parte. Y en el medio, el lugar donde se derramaba la sangre de los corderos. Era una imagen, una réplica viva de aquella arca del pacto. Un ángel a un lado y un ángel al otro. Y en el centro estaban los paños ensangrentados en los cuales Jesús había sido envuelto. Pero ¿saben qué? Me llama la atención que María vio a los 2 ángeles que le preguntaron ¿por qué lloras? Y estos ángeles no significaron nada para ella. Si usted mira, los ángeles preguntan ¿por qué lloras? Ella se quedó. Si tuvieras un ángel, 1 o 2 como yo ella, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu reacción, Víctor, si en estos momentos te encontraran 2 ángeles? ¿Qué está pasando? ¿Te levantarías aquí? Pero no. Ella no se conformó con los ángeles. Ella miró aquellos ángeles y ella no quería los ángeles. Cualquier otra persona, al ver un ángel, hubiera saltado de alegría. Bueno, este me da un mensaje y me va a decir, no. Ella no se conformó simplemente con ver los ángeles. Ella quería algo más. Ella quería, hermanos míos, ver a Jesús. Hoy, ¿sabes qué? La gente se conforma con tan poca cosa. La gente se conforma con experiencias. La gente se conforma con emociones. La gente viene a veces al culto y dan un poquito de brinco, canta y ya me fui contento, sin a veces haber tenido una experiencia real con Jesús. Lo importante no es las emociones, lo importante no son tus experiencias, lo importante es Jesucristo. Eso es lo más importante para nuestras vidas, hermanos, y María lo entendía. Ella vio ángeles y dijo, no, a mí yo no quiero ángeles. Yo no quiero ángeles. Yo lo que quiero es a Jesús. Porque a la larga o a la corta todo se acaba. Los ángeles se van a ir. Pero te voy a decir, Jesucristo es el que permanece para siempre. Y Él está con nosotros. Y no importa. No importa lo que tú estés batallando. Jesús dijo en su palabra, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y qué lindo saber, amados hermanos, que en el mundo hay muchas cosas que satisfacen temporalmente, pero solamente hay una cosa que satisface por la eternidad, y ese se llama Jesucristo. Y María estaba allí. A ella no le preocuparon los ángeles. La pregunta fue, ¿dónde está mi Jesús? Ellos no le preguntaron, si fueran cuántas preguntas, wow, yo me pongo a pensar ahora cuántas preguntas yo hubiera hecho a los ángeles. Pero tengo unas cuantas preguntas, serio, vamos a hacer una listica de preguntas que le vamos a hacer a los ángeles de teología. Vamos a hacer unas preguntitas acá de teología, a ver qué fue lo que pasó con el cuerpo de Moisés y qué fue lo que... ¡No! María estaba, yo quiero a Jesús, a mí no me interesa lo demás. ¿Dónde está mi Señor? Que eso es lo que yo quiero ver. Ahora, mira qué precioso. ¿Cómo se revela el Señor a María? Dice la palabra en el versículo 16. Versículo 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era el hortelano, le dijo, Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que significa maestro. Fíjense, María lo vio. Ella estaba tal vez con sus ojos llenos de lágrimas, tal vez
un poco atolondrada, y cuando mira hacia atrás ve una persona detrás de ella, y ella lo vio. Le dijo, ¿por qué lloras? Y él le dijo, le habló, pero la cuestión es que María, al ver, no lo conoció. Pero ¿cuándo fue que lo conoció? Cuando escuchó su voz. Y no solo su voz, sino su nombre. Cuando Jesús le dice, con su voz tierna, con su voz amorosa, con su voz de Padre amado, con su voz del pastor que sabe que sus ovejas le conocen. Es precioso porque el mismo Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Hoy la gente quiere ver para creer. La gente quiere ver milagros, y la gente quiere ver espectáculos, y la gente quiere ver cosas. Pero la Biblia no dice que vamos a creer por ver milagros. De hecho, si el creer viniera por ver, entonces el creer y la salvación no fuera por fe, sino por vista. Pero no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Y esa fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Y Jesús le dijo a María, María. Y cuando ella escuchó la voz de su Salvador, ella enseguida saltó y dijo, Maestro, eres tú, estás vivo. Hoy la gente quiere ver milagros, quiere sentir emociones. Te voy a decir que el mismo Señor Jesús, recuerden en aquel momento la historia del rico y Lázaro cuando estaban allá en el Hades. El rico le dijo a Abraham, mira, ve, vamos a mandar a alguien, yo quiero ir allí, ve tú allá y dile a mis hermanos que cuando ellos vean a un muerto resucitado van a creer. Y Lázaro le dijo, no, ellos ya tienen a Moisés y la profeta, tienen la palabra, y si no creen por la palabra, no van a creer por otra cosa. Si no creen por la palabra, aunque un muerto resucite y se les pare delante, no van a creer. La fe, mis amados, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La vista puede ser muchas veces engañosa. ¿Usted recuerda la palabra allí en el libro de Génesis que Jacob estaba allí cerca de su padre Isaac y lo engañó? Y lo palpó y lo sintió, sí, pero lo engañó. Muchas veces la vista y los sentidos se engañan, pero hermanos, la palabra de Dios no es así. Ahora, miren cómo dice la palabra en el versículo 18. Entonces María Magdalena fue María Magdalena a dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Cuál fue el resultado de esta revelación? ¿Cuál fue el resultado de la manifestación de Jesucristo en aquel momento? En primer lugar, ya María no estaba llorando. Usted se la encuentra allí, ya no una mujer llorando, no una mujer triste, no una mujer sollozando, no una mujer desesperada, sino, como dice el salmista, has cambiado mi lamento en baile. Qué precioso, porque Jesús le había dicho ya a sus discípulos mucho antes, allí en el mismo evangelio de Juan, le dijo, mira, yo me voy y cuando me vaya se va a entristecer su corazón y va a ser duro para ustedes, pero me volveréis a ver y vuestro corazón se llenará de gozo. Hermanos míos, su miedo se había convertido en confianza y seguridad. Siempre ha sido así en las Escrituras. El dolor precede la bendición, la muerte precede la resurrección y la tristeza precede el gozo. María estaba triste, estaba desesperada, pero al encontrarse con Jesús todo cambió, porque amados hermanos, Cristo lo cambia todo. Cristo lo cambia todo, aún el corazón más duro. Anoche estábamos allí en la iglesia del pastor Mato, estábamos escuchando el testimonio del pastor, del cantante, Coco Freeman. Una de las cosas que estaba destruida ya era un hombre joven y se había divorciado 4 veces. Y ese último matrimonio que tenía ya iba para el camino del divorcio. Y después de una experiencia preciosa con el Señor, él se convierte, pero su matrimonio estaba destruido.
y estaban en el proceso, según cuenta él, de dividir los bienes. Ustedes saben cómo es eso: tú te llevas esto, yo me llevo lo otro, agarras tú por aquí, pico por acá a la mitad, cosas así. Y después de un mes o 2 meses estando en la iglesia, el pastor le dice: vamos a orar por tu matrimonio. Y él le dice que le dijo al pastor estas palabras: mi matrimonio no tiene solución. Un muerto no tiene solución. El muerto hay que enterrarlo. Dice que el pastor le dijo: pues gloria a Dios, porque Jesucristo resucita a los muertos. Y hermanos míos, aquel matrimonio que estaba completamente destruido, después de un mes orando, sin decir nada, no se hablaban, se pasaban de un lado para el otro y no se miraban, no se hablaban. En un mes, en un momento, cuando menos se lo imaginaban, los dos se miraron, comenzaron a llorar y se abrazaron pidiéndose perdón. Bueno, ya llevan no sé cuántos años de casado, porque, amados míos, en Cristo, después del dolor viene el gozo. Después de la tristeza, amados hermanos, viene la bendición. Después de la muerte viene la resurrección. Y María estaba quebrantada, estaba acongojada, pero cuando se encontró con Jesús, dice la palabra que gozosa salió corriendo a compartir lo que le había sucedido. Hermanos, Jacob luchó con el Señor toda la noche porque quería la bendición, pero esa bendición no vino sin antes él haber sido quebrantado. Esa bendición no vino hasta que no fue quebrantado por el Señor. Y, hermanos míos, cuando no hay quebrantamiento, no hay reconocimiento de la necesidad del Señor. El salmista, en el Salmo 51, el salmista David decía algo precioso: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Al corazón contrito y humillado no vas a tú a despreciar, Señor. Es necesario ser quebrantados, porque tú y yo muchas veces somos como Jacob. Jacob, mis amados hermanos, era un hombre arrogante, era un hombre impulsivo, pero hasta que no fue quebrantado, no llegó la bendición. Muchas veces somos como Jacob, que necesitamos ser quebrantados para que esa bendición llegue y ese gozo llegue a mi vida. Y miren cómo dice la palabra. Jesús le dijo en el versículo 17: ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué preciosas las instrucciones de Jesús. ¿Qué le hubiese dicho tú a María? ¿Cuáles serían las instrucciones que tú le hubieras dado? Porque Jesús le dice a María: mira, ve a mis hermanos y diles lo que tú has visto. Diles que voy a mi Padre. Y miren cómo dice: a mis hermanos. ¿Qué le hubieses dicho tú? Mi hermano Godoy, ¿qué le hubieses dicho tú a aquellos que te abandonaron cuando más lo necesitaban? A aquellos que te negaron cuando más te necesitaban. ¿Qué le hubieses dicho tú? ¿Qué le hubiese dicho tú, mi hermano Silverio? ¿Qué le hubiese dicho yo? María, dile que me dejaron solo, deja que yo los encuentre. No. Y me encanta cómo Dios trata con nosotros, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que somos polvo. Dios sabe que tú y yo somos barro. Dios trata con nosotros porque Él sabe que somos unos ignorantes. Recuerden cuando Jesús estaba siendo crucificado, estaba orando y decía: Padre, perdónalo. Es que no saben lo que hacen. Somos unos ignorantes, no saben lo que están haciendo. Y muchas veces, amados hermanos, hemos traicionado a Jesús. Hemos traicionado a nuestro Señor con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. Y usted dirá: no, yo nunca lo he traicionado. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas de las que Jesús, si nos mirara así directamente, se avergonzaría de nosotros? Pero aún Jesús te sigue diciendo: mi hijo eres tú. Aún Jesús te sigue diciendo con amor: yo soy tu Padre, yo te amo. ¿Cuántas veces? La cuestión es que tú y yo somos como los niños. ¿Cuántas veces los niños dicen cosas que resultan a veces hasta ofensivas? ¿No te has encontrado que cuando un niño pequeño, no sé si te ha pasado, gracias a Dios a nosotros que yo recuerde, no nos ha pasado, pero cuántas veces ha pasado que usted tiene un niño pequeño que se ha relacionado con otra gente,
que no son cristianos, y de buenas a primeras, cuando usted está compartiendo con una familia, viene y te suelta una palabra esa de las más feas que existen, y uno se queda avergonzado. ¿No te ha pasado? Yo lo he visto. Y entonces allá en Cuba los niños aprenden muchas cosas, cuando algunos que van a los círculos infantiles, como decimos, aprenden las 4 malas palabras. Y entonces hay padres que están trabajando, y hay veces que el niño está en la iglesia y de buenas a primeras suelta una palabra fea. Ahora, ¿cuál es la reacción de un padre? Bueno, ciertamente hay otros padres que son bien y vienen a darle golpes, pero no, hermanos. La reacción del padre amoroso es saber, mi hijo no sabe lo que está diciendo, lo está diciendo por ignorancia, lo está diciendo que es un hijo, porque es un niño, y Dios, hermanos, trata con nosotros de la misma manera. ¿Sabe por qué? Porque sabe que somos ignorantes, porque sabe que somos niños espirituales, porque sabe que nuestros ojos no están abiertos en un 100% para entender las realidades. Y muchas veces nos equivocamos, muchas veces hacemos las cosas mal, pero Dios dice de todas maneras, tú eres mi hijo y yo te amo. Tú eres mi hijo y yo te amo. Tú eres mi familia y como familia yo te amo. Y como familia te perdono. Yo a veces he escuchado, no, porque yo no lo puedo perdonar. ¿Cuánto me perdonó a mí el Señor? ¿Cuánto me perdonó a mí el Señor? ¿Cuánto te perdonó el Señor? Y Jesús fue abandonado por sus discípulos. Y no solamente abandonado, hermanos. Judas lo traicionó, y eso es otra historia. Pero Pedro, mi amigo Pedro, Pedrito, como cariñosamente le decía, Pedrito, que estaba siempre con Jesús para arriba y para abajo, y ahora le dicen a Pedro, oye, ¿tú venías con Jesús? No, yo no venía con Jesús, no, yo no. Ay, este parece que andaba con los que venían con Jesús, mírale. No, yo no, a mí no, y salió para otro lado. Pero la tercera vez que lo negó, fue más duro todavía. Porque la tercera vez él no dijo, yo no lo conozco. ¿Sabes lo que dice la palabra? Que la tercera vez lo negó bajo maldición. Yo no sé qué maldición usted tendrá en su país, pero por ejemplo en Cuba, la gente dice, cuando va a proferir una maldición sobre sí mismo, cuando dice una cosa de verdad o mentira, dice que me parta un rayo ahora mismo, si esto no es verdad. Y Pedro estaba en aquel momento con esa frase, que me parta un rayo si yo lo conozco, que yo no quiero saber. Y bajo maldición negó a Jesús. Bajo maldición. Ahora, ¿qué le hubieses dicho tú a Jesús? O mejor dicho, ¿qué le hubieses dicho tú a aquellos discípulos? Pero Jesús no es como nosotros. Jesús es Dios. Jesús es el Señor. Y Él conoce cuál es nuestra condición. Y Él conoce cuál es nuestro corazón. Él fue con palabras de amor. Ve allí a mis discípulos. Ve. ¿A quién dice la palabra? A mis hermanos. Ve a mis hermanos. Jesús está diciendo, no importa que me traicionaron, no importa que me negaron, no importa que me abandonaron, no importa que salieron corriendo. Son mis hermanos. Es mi familia. Y si es mi familia, yo te amo. Amados hermanos, qué preciosa historia. María, la mujer desesperada, quebrantada de corazón, en un abrir y cerrar de ojos, la vemos saltando de alegría, corriendo y anunciándoles a todos que el Señor había resucitado. Hoy es un día alegre para todos los cristianos. Por otra parte, también hay cierta tristeza al mirar. Leí una noticia ayer que decía que el presidente de aquí de Estados Unidos había declarado hoy, 31 de marzo, como el día del anuncio gay o algo así. Tengo que ver bien la noticia, lo vi algo y veo en las redes mucha gente hablando sobre el tema. Que por qué precisamente el día de la resurrección de Cristo se escogió o lo escogieron estas personas para celebrar esta barbaridad. Pero amados hermanos, este mundo no conoce a Cristo y lo hace por ignorancia. Sus ojos están cegados, dice la palabra. Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento. Pero tú y yo
como las Marías de este mundo, que un día fuimos quebrantados, Cristo nos ha dado vida y ahora nos toca decirle a las personas, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. En Él hay perdón, en Él hay victoria, en Él hay vida eterna. Mis amados hermanos, no te quedes callado. Hoy cuando salgas de aquí, yo te invito, vamos para la iglesia de Mato, pero cuando salgamos de allí, dile a alguien, mira, hoy es un día de alegría porque Cristo resucitó. Hoy es un día de alegría porque yo te tuve quebrantado y Cristo me dio vida. Díselo, porque tú no sabes cuántos quebrantados de corazón hay allá afuera que necesitan escuchar esa verdad. Hermano, que el Señor te bendiga y Dios permita que el gozo y la alegría de la resurrección de Cristo siempre esté fluyendo en nuestros corazones de tal manera que sea contagioso para aquellos que están a nuestro alrededor. Que Dios te bendiga en esta mañana.